Abordamos entonces un nuevo tema. Nos ubicamos ahora en el Nuevo Testamento y queremos abordar el primer tema de este conjunto de libros. Lo primero que queremos hacer es ubicar el Nuevo Testamento en su mundo. Sabemos que este conjunto de libros se escribió en una realidad sociocultural y sabemos que también este conjunto de libros se dirige a esa realidad sociocultural. Vamos a estudiar entonces el Nuevo Testamento y su mundo sociocultural. Para ello quisiera presentarles una pantalla con unos textos que ustedes tienen, sea en su computadora, en sus tabletas o en papel. Ahí aparece entonces el enunciado del título del tema que vamos a estudiar, el Nuevo Testamento y su mundo, el contexto sociocultural. Lo vamos a desarrollar en 9 pasos. En primer lugar, vamos a ver el Nuevo Testamento y sus tipos de literatura, porque hay varios tipos de textos dentro de esos 27 libros. Luego veremos que el Nuevo Testamento se apoya en la Biblia y queremos conocer las primeras Biblias judías. Punto número 3, queremos conocer la Palestina que estaba bajo el Imperio Romano cuando se escribió el Nuevo Testamento. 4, cómo era el mundo judío en tiempos de Jesús, cómo se vivía la fe, las costumbres, las tradiciones en el pueblo de Jesús. Una institución importante era el Templo de Jerusalén y todo el pueblo de Jesús vivía de acuerdo a la Torá, de acuerdo a lo que llamamos la ley de Moisés. Punto 6. El Nuevo Testamento es una realidad que forma parte de la cultura mediterránea que tiene sus propios sistemas simbólicos. Punto 7. Algo que marcó la vida del pueblo de Israel y la vida de la comunidad cristiana fue la guerra judía de los años 66-70, antes de la destrucción de Jerusalén y después de la destrucción de Jerusalén. Esas son una fecha clave, un parteaguas en la historia del pueblo de Israel y en la historia de la comunidad cristiana. Vamos a ver que después de la guerra judía, el mundo rabínico se reorganizó y comenzó a producir una literatura muy particular que es importante conocerla porque entendemos así mejor el Nuevo Testamento. Y luego un poco de historia de la comunidad cristiana. Vamos a ver algo sobre las 3 primeras generaciones de cristianos. Esos serían los 9 pasos. Comenzamos entonces con el primer punto, el primer paso, que sería el Nuevo Testamento y sus tipos de literatura. Con esto queremos ver que el Nuevo Testamento es un conjunto de libros, de obras literarias que tienen diferentes tipos de literatura. Vamos a iniciar definiendo, tratando de dar una descripción más bien de lo que es un tipo de literatura o un género literario. Y vemos entonces que las obras literarias se clasifican, los textos y obras literarias se clasifican. Entonces, un género literario o un tipo de literatura es el resultado de clasificar esas formas que nos presentan las obras literarias. Y se clasifican de acuerdo a su argumento o a su tema, se clasifican de acuerdo a la estructura o procedimientos semejantes y también al ambiente vital en el cual se produjeron. Vamos entonces a ver los tipos de literatura que encontramos en el Nuevo Testamento y si ustedes me lo permiten, vamos a ver primero los tipos de literatura de los evangelios. Tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Y luego, punto número 2, los tipos de literatura que tenemos en las cartas del Nuevo Testamento. Hay numerosas cartas en el Nuevo Testamento. Comenzamos entonces con los evangelios. ¿Cómo lo vamos a abordar? Entonces lo vamos a hacer en algunos pasos. En primer lugar, vamos a ver el catálogo de formas literarias
que encontramos en el Nuevo Testamento. Luego daremos unas definiciones tanto de las formas y luego de las fórmulas literarias, unas definiciones. Y con eso creo que sea suficiente. Pasamos entonces a este tema que sería los tipos de literatura. El primer tipo de literatura que hay que definir es el tipo de literatura que llamamos evangelio, que no es lo mismo que Apocalipsis, que no es lo mismo que Hechos de los Apóstoles. ¿Qué cosa es un evangelio? Pues bien, un evangelio del Nuevo Testamento es un libro, o sea, un documento escrito sobre la persona y el ministerio de Jesús. Se ocupa obviamente de Jesús, y cuando algo se escribe sobre su persona y su ministerio, al resultado de ello le llamamos evangelio. Por el momento, esa definición es la que vamos a dar. Aquí va a aparecer un catálogo de formas y de fórmulas literarias del Nuevo Testamento. Vean que siempre hay en este momento interrupción de llamadas telefónicas. Vamos a dejar de contestar y entramos a nuestro tema. Disculpen mucho, pero esto pasa en nuestro ambiente. Bien, vamos a ver el catálogo de formas literarias de los evangelios. Las clasificamos en dos tipos de formas literarias. Unas que son los relatos, pertenecen a la tradición narrativa. Es lo que Jesús hace. Y luego otra es la tradición discursiva, los discursos de Jesús, lo que Jesús dice. Entonces aquí tenemos un catálogo de formas literarias, sea de los relatos que nos cuentan lo que Jesús hace y sea de los discursos que nos presentan lo que Jesús dice. Vamos a ver este catálogo simplemente porque es bueno que tengan algunos ejemplos y comenzamos viendo qué relatos o narraciones tenemos en los evangelios del Nuevo Testamento. Tenemos en los evangelios relatos de milagros, relatos de parábolas, tenemos controversias donde Jesús discute con sus adversarios, tenemos acciones proféticas que vamos a definir, relatos de anunciación, la anunciación del ángel, relatos de la pasión, en los 4 evangelios se nos cuenta la pasión, relatos pascuales, en los 4 evangelios se nos habla de Jesús resucitado, y finalmente notaremos que en el Nuevo Testamento vamos a tener composiciones narrativas, o sea, los evangelistas de distintos hechos que Jesús realizó en distintos momentos, los juntan todos en una sola composición. Como por ejemplo aquí, en este pasaje de Marcos 10, nos juntaron una serie de realidades, de hechos que Jesús realizó durante su viaje rumbo a Jerusalén. Tenemos también un catálogo de dichos de lo que Jesús dijo. De esto le llamamos tradición de los discursos, tradición discursiva. ¿Y qué cosa tenemos aquí? Pues obviamente tenemos dichos proféticos donde Jesús actúa como un profeta. Tenemos dichos sapienciales cuando Jesús actúa y continúa la tradición de los sabios, dichos jurídicos sobre lo que se debe y no se debe hacer, invitaciones al seguimiento de Jesús, o también se agrupan varios dichos de distinto tipo. También en los evangelios se hacen distintas comparaciones, hay palabras yo y también discursos de despedida o discursos de adiós, oraciones y cánticos. Y allí están enseguida distintos ejemplos de cada una de estas formas literarias. Bien, vamos a dar mejor algunas definiciones y después ampliamos con algunos ejemplos. Vamos a ver, en el Nuevo Testamento hay acciones proféticas, hay ayes o maldiciones,
hay bienaventuranzas, hay dichos, logion, hay genealogías, himnos, hay midrashim, singular midrash, parábolas, relatos pascuales, sumarios o resúmenes y teofanías. Hay muchas más formas, como por ejemplo los relatos de vocación. Vamos a mencionar solo algunas y a dar una definición, después quizá algunos ejemplos. Vamos a ver la acción profética. ¿Qué cosa es una acción profética? Recordamos que los antiguos profetas realizaban algunas acciones simbólicas. Por ejemplo, Jeremías una vez rompió un jarro para decir el pueblo se va al destierro. O llevó un cinturón de cuero y lo puso junto al río Éufrates para que con la humedad a ver qué cosa pasaba. Son acciones simbólicas con las cuales el profeta anuncia un hecho y lo presenta con gestos para hacerlo contundente y eficaz. Y Jesús realizó algunas acciones proféticas. Vamos a mencionar alguna. Por ejemplo, cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito, podía haber entrado caminando, pero quiere recordar lo que decía el profeta Zacarías, que a Sión llegará su rey montado en un burrito, para indicar que llegaba en son de paz, el príncipe de paz. Bueno, acción profética de Jesús. Otra acción profética es, por ejemplo, todos los gestos, las acciones simbólicas de la última cena. Bien, en los evangelios encontramos ayes o maldiciones. ¿Qué cosa es? Una forma literaria en que se anuncia una desgracia a alguien y a veces se añade la causa. Por ejemplo, encontramos nosotros cuando Jesús dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Lo dice varias veces en el Evangelio según San Mateo. Ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los que ahora ríen, ay de ustedes los que a los que todo mundo habla bien de ustedes, son los ayes o maldiciones. Lo contrario de los ayes son las bienaventuranzas, en griego macarismo. ¿Qué cosa es una bienaventuranza? Es una alabanza que se hace a alguien por la felicidad que ha tenido. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventuranzas. O alguna bienaventuranza del Apocalipsis. Bienaventurados los que lean, el que lea y bienaventurados los que escuchen las palabras proféticas de este libro. Son bienaventuranzas. Bien, vamos a ver ahora otra definición que sería la definición de dicho o de logion. Logos en griego es palabra, logion es palabrita, una palabra corta, un dicho. Por lo tanto, este dicho sería una sentencia aislada y corta, que tiene un sentido muy preciso y muy técnico, como el de las máximas, como el de los aforismos, y casi siempre son para exhortar o para transmitir un poco de sabiduría. Son los dichos de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús dice, hay que entrar por la puerta estrecha, porque por la puerta amplia es la que lleva a la perdición. Son algunos dichos. Otro dicho, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Es una expresión, una máxima, una sentencia breve. Un logion, no logos. Logos es palabra, logion, una pequeña, una palabrita corta. En los evangelios hay genealogías. ¿Qué cosa es una genealogía? Una lista de antepasados. En el evangelio según San Mateo se abre con los antepasados de Jesús. Esa misma lista, en otra forma, aparece también en el evangelio según Lucas. Genealogía de Jesús o lista de antepasados. Árbol genealógico, decimos.
¿Qué cosa es un himno? Porque en los evangelios hay himnos. Allí encontramos que un himno pues es un canto que celebra la gloria única de Dios. O también en el Nuevo Testamento se habla de himnos que celebran la gloria de Cristo Jesús. Vamos a ver después algunos ejemplos. Midrash, palabra en hebreo. Midrashim, plural, viene del verbo darash, investigación. Entonces vemos, es un término hebreo que designa un método de interpretación de la escritura y también designa el resultado que se obtiene cuando se emplea ese método de interpretar la escritura. Y casi siempre se pone por escrito, se escribe, y ese es un midrash. Por ejemplo, cuando se cuenta la historia del nacimiento de Jesús, se interpreta esos hechos a la luz del Antiguo Testamento, se escriben esos textos que se parecen mucho a los midrashim, a ese género literario muy del mundo judío, que es una interpretación de la escritura, el método y el resultado. En el Nuevo Testamento hay parábolas. ¿Qué cosas son las parábolas? Sobre todo en los evangelios, nada más en los evangelios, perdón. Las parábolas en el Nuevo Testamento están solo en los evangelios. Bien, es una narración, es un relato, normalmente de tipo simbólico, en una forma de historia breve. Las parábolas son breves. Y de ahí se saca una enseñanza sobre Dios o sobre la conducta, enseñanza teológica o moral. Hay unas características propias de las parábolas de los evangelios. Son breves, son claras y son creíbles. En los evangelios hay parábolas de un solo versículo para que veamos cómo el relato puede ser muy breve, relato parabólico. En los evangelios hay relatos pascuales. ¿Qué cosas son? Son narraciones, obviamente. ¿De qué tratan? De los acontecimientos posteriores a la Pascua y a la sepultura de Jesús. La resurrección de Jesús no se cuenta. Lo que se cuentan son los encuentros de Jesús resucitado con las mujeres y con los discípulos. Esos serían los relatos pascuales. En los evangelios y en el Nuevo Testamento hay sumarios o resúmenes, pequeños resúmenes a los que se les suele llamar sumarios. ¿Qué cosas son esos? Pues es una forma literaria que presenta el resumen de la actividad, sea de Jesús o en los Hechos de los Apóstoles, una actividad de los apóstoles. Entonces se resume su actividad y a veces se resume la actividad de la comunidad. Son célebres en los Hechos esos llamados sumarios de la vida o resúmenes de la vida de la iglesia. En los evangelios también hay teofanías. ¿Qué cosas son las teofanías? Theos es Dios, phanein quiere decir manifestación. Entonces, una teofanía es una manifestación extraordinaria de Dios que se acompaña de algunos fenómenos especiales que se realizan en la naturaleza o en otros aspectos. Vamos a recordar algunas teofanías, las más, digamos, importantes, las que resaltan en los evangelios son la teofanía en el bautismo de Jesús, donde se manifiesta la voz de Dios Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma, y ahí está Dios Hijo, una teofanía. Otra teofanía la encontramos en la transfiguración de Jesús. Bueno, en los evangelios también hay relatos de vocación. ¿Qué cosas son? Una vocación es una llamada por parte de Dios o por parte de Jesús a una persona o a un grupo, a un pueblo. ¿Para qué se le llama? Se le llama para realizar una misión específica y normalmente se hace un relato de esa llamada. Bueno, pues bien, ya definimos algunos y aquí quisiera mostrar que hay ejemplos. Vamos a señalar, en Mateo 8 y 9 hay 10 relatos de milagro.
En Marcos 4, Mateo 13 y Lucas 15 hay muchas parábolas. Las controversias las encontramos en Marcos 1:6. Acciones proféticas las encontramos en varios pasajes de los evangelios. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar en Juan 12:19, la acción profética de Jesús que recibe la unción de parte de María. O en el capítulo 13, cuando Jesús lava los pies a los discípulos. Son acciones proféticas. Hay relatos de la anunciación del ángel en Lucas, relatos de la pasión en los 4 evangelios, relatos pascuales en los 4 evangelios y composiciones narrativas en este relato de viaje. Dichos proféticos los encontramos cuando Jesús habla como un profeta al modo de los profetas del Antiguo Testamento. Anuncia la voluntad de Dios o denuncia algunos comportamientos. Dichos sapienciales, cuando Jesús habla como los sabios. Por ejemplo, no se mete vino nuevo en odres viejos. Así hablaban los sabios. Dichos jurídicos, esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Dichos de seguimiento, etcétera, etcétera. Quisiera nada más ilustrar ahora las palabras yo. Palabra yo cuando Jesús dice, yo he venido, o yo soy la luz del mundo, o yo soy el buen pastor. Son palabras yo. Discursos de adiós los encontramos en el Evangelio según Juan después de la cena. Jesús se despide, da el adiós a sus discípulos, recomendaciones a sus discípulos. Es el testamento espiritual de Jesús. Hay oraciones y cánticos. Decíamos, en Mateo 6, 9, 13, tenemos nosotros el Padre Nuestro. En Lucas está el cántico de Simeón, el cántico de Zacarías, el cántico de María, la Magnífica, etcétera, etcétera. Y con esto pasamos entonces a las formas literarias de las cartas. ¿Qué cosa es una carta? La carta es un discurso o exposición por escrito que se dirige a una persona. En el Nuevo Testamento hay varias cartas, 14 atribuidas a Pablo, 7 de ellas son auténticas. Y también en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis hay 7 cartas a las 7 iglesias. Vamos a ver que las cartas tienen elementos que toman de la tradición litúrgica, o de la tradición parenética o de exhortación, y también en el Nuevo Testamento hay fórmulas literarias que es bueno que nosotros conozcamos. Pero para ello es mejor ver algunas definiciones de estas formas y de estas fórmulas. Definiciones. Vamos a dar algunas definiciones de qué cosa. De lo que es una acción de gracias, una forma de confesión de fe o de credo, una doxología, el querigma o proclamación, la parenesis o exhortación, la tipología o un relato de visión. Vamos a ver uno por uno. Entonces, acción de gracias es una forma literaria donde se reconoce a Dios los beneficios que ha concedido. Jesús, por ejemplo, en algún momento dice, yo te agradezco, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Acción de gracias. La confesión de fe o un credo es cuando, en forma de un texto, una expresión literaria, se profesa la fe que normalmente se proclama en la liturgia y se dice quién es Dios o quién es Jesús. Jesús es el Mesías, el Cristo. Bueno, ahí está una credo, una fórmula de fe. Hay un solo Dios y un solo Señor y un solo mediador. Bueno, son fórmulas de confesión de fe. ¿Qué cosa es una doxología?
Es una fórmula litúrgica en la cual se alaba la gloria de Dios o la gloria de Cristo. Por ejemplo, en el Apocalipsis se dice, a Él la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Gracias sean dadas a Dios por los siglos de los siglos. Son doxologías, exaltaciones, alabanzas a la gloria de Dios. Vamos a ver el querigma. ¿Qué cosa es el querigma? Se predica el núcleo central de la fe. ¿Cuál es el núcleo central de la fe? Es la muerte y la resurrección de Jesús. Para eso basta recordar que en los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar las predicaciones de Pedro, de Pablo, donde anuncian que Jesús murió y al tercer día resucitó de entre los muertos, según las Escrituras. Ese es el querigma, el mensaje proclamado del centro de la fe. En las cartas también se hacen exhortaciones, en griego parenesis. ¿Qué cosas son? Son discursos en los que se anima, se exhorta a realizar ciertas prácticas. Se anima a la gente a cumplir con ciertas prácticas. Se exhorta a comportarse honestamente, a llevar bien la propia familia. Son exhortaciones. A que los hijos le hagan caso a sus padres, a que los padres cuiden a sus hijos. Exhortaciones. Hay en el Nuevo Testamento y sobre todo en las cartas tipologías. ¿Qué cosa es una tipología? Es poner en relación dos elementos, de los cuales el primero es el tipo que prefigura o anuncia el segundo, que sería el antitipo. Y así el apóstol Pablo nos va a decir que Adán es un tipo de Cristo. Adán prefigura, anuncia a un nuevo Adán, y ese nuevo Adán es Jesucristo. Ese es un procedimiento que llamamos tipológico. En el Nuevo Testamento también hay visiones. ¿Qué cosas son? Es un medio de revelación divina, que normalmente el profeta o alguien lo imagina o lo tiene en un sueño o de cualquier otro modo, por ejemplo, en un éxtasis. Tienen visiones de algo. Y con esto ya definimos esto y por lo tanto podemos ver estas formas literarias en las cartas que vienen, en primer lugar, de la tradición litúrgica. ¿Qué cosa tenemos? Himnos. Himnos de Filipenses, donde Jesús no se aferró a su condición divina, sino que se hizo hombre. Y otros himnos. Confesiones de fe, a las que ya aludimos, o textos eucarísticos, donde se dice, San Pablo, que el Señor Jesús, la noche de su pasión, tomó pan, etcétera, etcétera. Son textos eucarísticos. También en las cartas hay exhortaciones a evitar algunos vicios, hay muchos catálogos de vicios, a practicar algunas virtudes, hay muchos catálogos de virtudes. También se muestran las obligaciones particulares, por ejemplo, de el patrón con los esclavos o de los esclavos con los patrones. Y también hay deberes profesionales, cómo se debe comportar un presbítero, cómo se debe comportar un diácono, cómo se tienen que comportar las viudas. Aquí están. Obligaciones de obispos, presbíteros, diáconos y viudas. Son deberes profesionales. Bueno, pasamos ahora a las formas literarias, nada más. Ya definimos algunas. Vamos a ver la definición. ¿Qué cosa es una fórmula literaria? Es un giro o manera de hablar breve y expresiva. Por ejemplo, cuando nosotros decimos buenos días, buenas noches, que te vaya bien, son un giro, una manera muy breve y muy expresiva. Cuando alguien tiene un éxito, le decimos muchos días de estos. Cuando alguien está de duelo, le decimos te acompaño en tu dolor. Son formas breves o fórmulas muy breves y muy expresivas. Casi siempre son fijas, pero pueden admitir la sustitución de algunos elementos. Y tenemos también aquí una lista de confesiones de fe o de fórmulas de fe y una lista de doxologías al inicio o al final de algún texto. Y con esto pues hemos hablado
de los tipos de literatura que encontramos en el Nuevo Testamento. Tipos de literatura en los evangelios y tipos de literatura en las cartas, que normalmente son formas y fórmulas literarias. La forma es un relato o un discurso relativamente breve y la fórmula realmente es una expresión, es casi un dicho demasiado breve. Y con esto creo que tenemos una visión de los tipos de literatura que hallamos en el Nuevo Testamento y para mí es suficiente. Creo que con esto podemos pasar a una sencilla actividad.